Muy bien, pues esta semana celebramos la Semana Santa, ¿verdad? Celebramos la vida, también la muerte de Jesús y hoy domingo celebramos su resurrección. Una vez que Jesús murió, Jesús, por si han quedado dudas, realmente murió. Él realmente murió, no es que Jesús tuvo un sueño, un desmayo. La Biblia claramente nos presenta que Jesús murió. No había ondas cerebrales en su cerebro, no había un latido en su corazón y aún más, no había sangre corriendo por sus venas. Jesús murió. Y la Biblia nos narra que José de Arimatea, junto con Nicodemo, dos buenos hombres, discípulos de Jesús, Nicodemo un poco más escondidas, ¿verdad? Tomaron el cuerpo de Jesús, lo prepararon con un ungüento especial, lo envolvieron en telas de lino y lo pusieron en un sepulcro. Y según el orden natural de las cosas, todo habría acabado ahí. Ese hubiera sido el fin, ¿verdad? Para cualquier otro de nosotros. En la historia de la Biblia encontramos que los profetas, reyes o sacerdotes, cuando morían, pues su fin era ese. Jesús, sin embargo, presentó una idea muy diferente a lo que la vida era y a lo que él esperaba una vez que él muriera. Jesús dijo que él iba a resucitar. Ahora, cuando sus discípulos escuchaban que Jesús decía que él iba a resucitar, seguramente ellos, y la Biblia nos dice, ellos no entendían qué estaba Jesús diciendo. No entendían. Pero en Mateo 16, Jesús les dijo claramente: debo ir a Jerusalén, debo sufrir, debo morir y debo resucitar al tercer día. Y fue un mensaje claro. Pedro lo entendió y el apóstol Pedro lo que trata de hacer es de reconvenir a Jesús. Lo regaña, le dice: no digas eso. Ya sabemos el resto de la historia. Incluso los enemigos de Jesús entendieron que él había dicho que iba a resucitar. Tanto fue que, si ustedes recuerdan, ellos le pidieron a Pilato que la tumba fuera custodiada por soldados, porque según ellos los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús. Entonces la resurrección de Jesús fue una enseñanza que él claramente explicó. Y así es que llegamos a Juan 20. Si tienes tu Biblia, vamos a leer Juan 20 del versículo 1 al 10. Y este es el relato del apóstol Juan respecto a la resurrección de Jesús. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Entiéndase, Juan. Es Juan. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio que las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. El relato es simple, sencillo, ¿verdad? Primero van unas mujeres, nos dicen otros evangelios, ven que la tumba está vacía y su primera impresión, ¿cuál fue? Se robaron el cuerpo de Jesús. Alguien se robó el cuerpo de Jesús. Ellos van con Pedro y Juan. Juan aquí se dice, ¿verdad?, el discípulo amado. Y corren, Juan entra primero, Pedro también termina entrando, y el texto nos dice que creyeron. Uno podría leer aquí y concluir: pues sí, se robaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Alguien vino, los soldados, los sacerdotes judíos. Y ahora, si el relato de la historia de Jesús, de la resurrección de Jesús, acabara aquí, pues sería una fábula, ¿sí? Si solo 3 o 5 personas hubieran visto la resurrección de Jesús, o más bien hubieran visto la tumba vacía y concluido que Jesús resucitó, pues sería increíble que nosotros lo creyéramos hoy, ¿verdad? Diríamos, pues a lo mejor sí se lo robaron, a lo mejor lo inventaron. Uno podría pensar de esa manera. Pero la resurrección de Jesús no fue un hecho espiritual únicamente o aislado. Fue un hecho histórico que muchos cristianos en ese momento presenciaron, y lo que ellos vieron cambió sus vidas. Así que vamos a ver el hecho histórico. Jesús resucitó y se manifestó, nos dice la Biblia, durante 40 días, no nada más a unos cuantos, sino a muchas personas.
Los evangelios nos cuentan que primero apareció a un grupo de mujeres, ¿ustedes recuerdan? María, dice otra María, luego dice que había Salomé o Juana, entre otras, ¿verdad? Se apareció a ellas primero. Después también Jesús se apareció a sus apóstoles. En Lucas se nos narra que Jesús se apareció a 2 discípulos que iban caminando. Se nos narra también en 1 Corintios 15 que Jesús se apareció a Jacobo, a su hermano. Y él creyó, a pesar de que antes, cuando Jesús vivía, ellos no habían creído en su ministerio. Igual ahí en 1 Corintios 15 se nos dice que Pablo dice que hasta 500 hermanos al mismo tiempo vieron que Jesús había resucitado y se les apareció. Así que fácilmente podemos decir que al menos más de 500 personas fueron testigos oculares de que Jesús había resucitado. ¿Sabes qué difícil es engañar a 500 personas? Y más aún, ¿sabes qué difícil es que 500 personas mientan y que mantengan esa mentira? Incluso un enemigo de la iglesia, Saulo, se llegó a topar con Jesús resucitado y se convirtió en un apóstol que todos nosotros hemos escuchado, Pablo. Pablo, ¿qué tenía que ganar con decir que Jesús había resucitado? Nada, pero él se encontró con Jesús y eso cambió su vida. Y ojo también, la resurrección de Jesús no fue espiritual o fantasmal. Jesús no era un fantasma, era un ser físico. En Lucas 24 se apareció a sus discípulos y sus discípulos, ¿saben qué gritaron? Un fantasma. Lo vieron y pensaron, no puede ser Jesús, tiene que ser un fantasma. Pero Jesús les dice, ¿acaso un fantasma tiene carne, tiene huesos como yo? Yo creo que los vio tan incrédulos que hasta les dijo, ¿tienen algo de comer? Y a Jesús le gustaba el pescado, porque dice que le dieron un pescado asado y se lo comió delante de ellos. Ellos vieron a Jesús comiendo, se dieron cuenta que él tenía un cuerpo real, un cuerpo físico. La resurrección de Jesús no era únicamente espiritual, era real, física. Él había resucitado en un cuerpo glorificado y por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Ahora, ¿por qué mentirían estas personas? Los historiadores, incluso los más escépticos, reconocen lo siguiente. Los discípulos de Jesús vieron algo que de verdad los hizo creer que Jesús había resucitado. No hay dudas. En la historia está gratamente y muy bien documentado que gente de verdad creyó que Jesús había resucitado. Y hay un adagio muy popular, ¿verdad? Si algo parece pato, hace como pato y hace cuac, entonces es un pato. Y si parece que Jesús resucitó, gente vio que resucitó y nadie pudo encontrar su cuerpo, entonces Jesús realmente resucitó. Pero uno podría decir, bueno, a lo mejor ellos engañaron al mundo porque ganaban algo. ¿Qué ganaron los primeros discípulos con decir que Jesús había resucitado? Muchos discípulos fueron perseguidos, otros fueron ejecutados. Todos los apóstoles, según la tradición, murieron por ejecuciones. ¿Y saben cuál era su salvación? Decir, Jesús no ha resucitado. Si ellos decían, Jesús no ha resucitado, ellos se salvaban y estaban seguros. Pero lo que habían visto, lo que habían oído, era tan real que ellos estaban dispuestos a morir. Y cristianos a lo largo de la historia han estado dispuestos a morir por esta fe que nosotros sostenemos de que Jesús vivió, que murió, pero que Él resucitó venciendo a la muerte. Así que el mensaje que anunciamos es ese: Jesús ha resucitado y su mensaje, su evangelio es verdadero. Si Jesús resucitó, significa que su evangelio, que su mensaje es verdadero. Ahora, esto es el hecho histórico, ¿verdad? Uno podría decir, muy bien, sabemos que Jesús resucitó. Podría alguien decir, ¿y eso a mí en qué me afecta? ¿Me conviene? ¿Tiene algo que ver con mi vida hoy? ¿Sí? Si dijéramos nada más o contáramos nada más el relato de la resurrección como una buena historia, pues sería como una fábula infantil, ¿verdad? Como una de esas fábulas que tiene una moraleja al final del conejo y la liebre, la carrera y que al final la perseverancia le gana la prisa, ¿no? La historia de Jesús no es una fábula, no es simplemente una historia con una moraleja. La resurrección de Jesús tiene implicaciones para nuestras vidas. Acertadamente, Martín Lutero llegó a comentar en algún punto, hablando sobre otro tema, pero él dijo, la justificación por fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Cuando una iglesia deja de creer
que la justificación es solo por fe, esa iglesia deja de ser una iglesia. Pero en otro sentido, la resurrección es el artículo sobre el cual nuestra fe se sostiene o se cae. Cristianos que no crean en la resurrección de Jesús no son cristianos. Pareciera un juego de palabras, pero el hecho de no creer en la resurrección de Jesús hace que toda nuestra fe cristiana se desmorone. Que sea, citando a un personaje público, un mazapán, ¿verdad? De modo que no es eso. La resurrección de Jesús es el artículo sobre el cual nuestra fe se sostiene. Y te voy a llevar aquí a un verso que encontramos más adelante en el Nuevo Testamento, donde se interpreta la resurrección, se nos explica la importancia de la resurrección. De modo que si tienes tu Biblia, te pido que me acompañes a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 16. Ahí vamos a estar. Pablo vio al Cristo resucitado, pero también entendió el significado de que Jesús resucitó. Y nosotros, a través del Nuevo Testamento, podemos entender qué implica que Jesús haya resucitado. ¿Qué implica a nuestro favor que Jesús haya resucitado? 1 Corintios 15, voy a estar leyendo el versículo 16. Les recomiendo que después lean todo ese capítulo, la verdad es mucha información muy importante. Pero hoy vamos a concentrarnos en unos cuantos versículos. 1 Corintios 15, 16. Dice así: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, es vana, no existe. Y todavía son culpables de sus pecados. Y en ese caso, todos los que han muerto creyendo en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y este hombre es Jesús. Lo primero que notamos aquí es, para el apóstol Pablo, la resurrección de Jesús era una realidad. Y aquí Pablo nos explica, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es nada. Y nos empieza a explicar por qué. Pero como les digo, la resurrección de Jesús tiene varias implicaciones para nuestra vida. Y yo quiero llevarte a ti y a mí hoy a reflexionar en esa implicación. Para que tú y yo salgamos de aquí, no nada más diciendo, qué bien, Jesús resucitó, sino que podamos día a día encontrar en la resurrección de Jesús un argumento para nuestra fe y del cual podemos sostenernos. Muy bien. Jesús, la resurrección de Jesús demuestra que Dios Padre ha aceptado la obra de Jesús, tanto su vida como su muerte. En Hechos 2:24 leemos: Dios liberó a Jesús de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Qué es la muerte? La muerte es ese castigo que nosotros merecemos debido al pecado. En una primera instancia una muerte física, pero el real problema es una muerte espiritual, una muerte eterna. La ira de Dios sobre nosotros. Jesús experimentó eso en nuestro lugar. Y la muerte, una vez que fue completada en Jesús, una vez que Cristo venció a la muerte, que demostró que Él había pagado por completo por nuestros pecados y que no había nada más que pagar, Dios Padre lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Si Jesús ya pagó por todos nuestros pecados y la muerte es el castigo por nuestros pecados y ya no hay nada más que pagar, ¿por qué Jesús habría de permanecer muerto? Por eso el apóstol Pedro dice en Hechos 2:24, Dios liberó a Jesús de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, porque la muerte no podía la muerte retenerlo bajo su dominio. Cuando Jesús resucitó, Él realmente venció a la muerte y demostró que Dios había recibido su sacrificio a favor nuestro. O sea, la resurrección de Jesús demuestra y es una garantía de que nuestra salvación es perfecta, es segura y es para siempre. Romanos 4:25 dice: Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús nos limpia de nuestro pecado, pero la resurrección de Cristo sella nuestra salvación. En otras palabras, tan seguro como Jesús resucitó,
usted y yo tenemos salvación. Tan seguro como Cristo venció a la muerte y ahora vive para siempre, nosotros también viviremos de su mano, bajo su sangre, por su sacrificio para siempre. Pero también la resurrección demuestra que Cristo ha sido exaltado, que Él es ahora sobre todo. Cuando Jesús resucita, Él les dice a sus discípulos, creo que todos lo hemos escuchado, Mateo 28, Jesús les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice, Dios Padre me ha dado a mí, ahora que resucité, ¿cuánta autoridad? Toda la autoridad. Tengo yo ahora, Jesús dice, toda la autoridad en el cielo sobre también la tierra. Pedro también dice, cuando en su primer sermón en Hechos 2, él dice, Jesús ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios, y que todos en Israel sepan que sin lugar a dudas, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. O sea, la Biblia claramente nos muestra que Jesús, a través de su resurrección, fue exaltado hasta lo más alto, hasta la máxima posición. Él ahora reina, y en otros versículos se nos dice que Él ahora reina sentado hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. O sea, hasta que todos sus enemigos sean derrotados, Jesús sigue reinando. Cuando tú y yo terminamos un trabajo, nos sentamos. Y Jesús, viendo su trabajo concluido en totalidad, se sentó, porque ya había acabado su obra. Y ahora envió al Espíritu Santo para que nosotros sigamos en esta fe que nos ha sido dada. Pero también la resurrección de Jesús es la promesa de una vida eterna a favor nuestro. La resurrección de Jesús significa que usted y yo vamos a vivir para siempre. Eso tiene una implicación en esta vida. Pablo decía en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, imaginen esto. Pablo está diciendo, cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en el cielo, es como si nosotros hubiéramos resucitado y Dios nos hubiera puesto en el cielo junto a Cristo. A veces uno se ve aquí, ¿verdad?, en la tierra con problemas, con dificultades, con el pecado. Nos vemos un poco miserables. Dices, mi vida no vale demasiado. Pero para Dios, en Cristo, nosotros al creer en el Evangelio, estamos sentados con Dios en las alturas. Aquí el texto nos dice claramente, con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, para Dios, nuestra salvación, la obra de Cristo es tan real que nuestra salvación es un hecho. Dios nos ve como si estuviéramos en el cielo. Pero también la resurrección de Jesús tiene una implicación para nuestra vida en el futuro, la vida venidera, la vida que nunca se va a acabar. En su regreso, cuando Él venga otra vez, al final de todo, cuando Él se manifieste, siendo Él el primero de entre todos nosotros en resucitar en un cuerpo glorificado, nosotros también seremos transformados a su imagen en cuerpos nuevos. Significa que cuando tú y yo morimos, sí, nuestra alma va a la presencia de Dios, pero algún día Jesús regresará y resucitaremos en cuerpos nuevos, glorificados. Ahora, ¿cómo será ese cuerpo? No lo sabemos, pero será perfecto. Será alto, será bajito. ¿Será que me va a crecer más bigote? ¿No? ¿Será que me va a bajar la panza? ¿Me va a crecer? No sabemos. Lo que sabemos es que será un cuerpo. Pablo dice, en ese momento veremos tal como somos, cara a cara a Jesús, y seremos como Él. La resurrección de Cristo es nuestra garantía para poder decir como Pablo en algún momento, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte nos puede retener un momento, pero es algo transitorio y de ahí no tiene un efecto total sobre nuestras vidas. Y eso, todo esto y mucho más es gracias a que Jesús ha resucitado. Jesús realmente ha resucitado. Ahora, eso tiene implicaciones para nuestras vidas, evidentemente. Porque significa que todo lo que hacemos, lo que creemos y lo que anunciamos a los demás tiene su fuerza en el hecho de que Jesús ha resucitado.
Y esta es la fe que nosotros sostenemos, es la fe que nos ha sido transmitida, es la fe que comunicamos. Y es, por cierto, lo que las personas que no creen es lo que más niegan. Los milagros, probablemente algo pasó, pero cuando llegas al tema de la resurrección, ¿qué es lo que dicen? Por favor, ¿cómo los muertos resucitarán? Pero una vez que Jesús ha resucitado y tú y yo lo creemos por la fe, nuestra alma, nuestro espíritu también resucita a una nueva vida. Así que para aplicar esto, la primera pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿creemos en la resurrección? Personalmente, no como grupo. ¿Tú personalmente crees en la resurrección? Si tú analizas en tu mente y en tu corazón, ¿realmente crees que Jesús resucitó? ¿Es la resurrección de Cristo únicamente una doctrina más, a lo mejor, que dices tú, creo en ella, ¿no? Ahí está la palomita, check, ¿no? Creo en ella. ¿O realmente es algo que tú y yo creemos? Algo a lo cual nos aferramos. Nuevamente, el hecho histórico es genuino. Muchos lo han comprobado, han dado su vida. Y aparte de eso, creer en la resurrección de Jesús tiene mucho beneficio para nuestra vida eterna. El total beneficio, aquí se sostiene nuestra fe. Pero la segunda pregunta que yo haría, y es una pregunta que me hago a mí mismo, es: ¿vivimos de acuerdo a esa resurrección? Una cosa es creer aquí en mi mente, pero otra cosa es que esa resurrección se vea efectiva en mi vida, que en mi día a día yo pueda decir: de esta manera demuestro que Jesús ha resucitado. ¿Realmente podemos decir nosotros eso? Pablo nos dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La Biblia nos enseña que si realmente nosotros hemos resucitado con Jesús, eso cambia nuestra perspectiva. Ahora, les dije hace un momento, para Dios estamos sentados en el cielo, ¿cierto? Él nos ve seguros ahí en Jesús. Y nosotros estamos aquí hoy, pero el cristiano debería vivir con los pies en la tierra, pero con sus ojos en el cielo, con nuestros ojos en la eternidad. Esta vida es una vida que, claro, podemos disfrutar. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado con el propósito que las disfrutemos, pero jamás podremos engañarnos de que esta vida lo es todo. Esta vida no lo es todo. Por eso Pablo dice: si ustedes realmente han resucitado, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, donde su vida está. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahí mismo en Colosenses 3, Pablo nos dice que si nuestra vida está escondida en Cristo, nuestra vida está segura y ahí está nuestro tesoro y realmente podemos disfrutar de esa vida eterna, aferrados de Jesús. ¿Cómo se hace esto? En lo práctico, ¿cómo se hace esto? Pues viviendo para agradar a Dios. Que tu vida, mi respirar, mi trabajo, mi caminar, mis relaciones, mi familia, mi trato con mis cercanos, con mi esposa, con mis hijos, tenga ese objetivo: reflejar que Jesús me ha dado una nueva vida y que yo quiero desbordar ahora en amor, que yo quiero desbordar, a vivir lo que Jesús me mandó a vivir. Si realmente Jesús ha resucitado en tu vida y en la mía, Él está de nuestro lado. Él está de nuestra parte. Su resurrección es la garantía de que Él ha enviado su Santo Espíritu a tu corazón y a mi corazón. Y ahora podemos vivir para agradarle. ¿Vamos a pecar? Sí, pero podemos arrepentirnos y podemos encontrar su perdón y seguir una y otra vez adelante, sabiendo que su victoria es nuestra victoria. Así que la esperanza está abierta para nosotros. Jesús le dijo a Marta, lo vimos hace unas semanas en Juan 11. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego le pregunta a Jesús: ¿crees esto? ¿Creemos nosotros esto? ¿Creemos que Jesús es la resurrección y la vida? Porque si tú lo crees, hay una promesa hermosa aquí, y es que no morirás jamás. No moriremos jamás. La muerte será solo una transición a una vida eterna y real. Y eso significa que, como decimos a veces, ¿no? Lo único que no tiene remedio es la muerte. No es cierto. La muerte tiene remedio en Cristo. No es lo peor que nos puede pasar. Hay muchas cosas malas que nos puede pasar, pero lo que más tememos todos es que muramos, ¿verdad? De lo contrario, no temerías: perdemos el trabajo. Ok, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que nos muramos de hambre, ¿verdad? Nuestra mente.
¿verdad? Nos pasa algo y creemos que es lo peor. Pero si hacemos el análisis real, yo sé que no es tan fácil, pero si hacemos un análisis y decimos, ¿qué es lo peor que puede pasarme? Morir. La muerte en Cristo no es nada. Podemos vivir ahora para Él sabiendo que jamás moriremos. Pero también a lo mejor tú dices, es que yo sí creo en esto y es cierto, probablemente no muramos mañana, ni en un mes, probablemente sí. Pero no sabemos cuándo moriremos. ¿Será que tenemos que vivir nuestra vida nada más esperando la muerte? Pues claro que no, ¿verdad? No se trata también de me voy a acostar aquí hasta que me muera para ya estar con Jesús. Me voy a sentar a hacer nada hasta que muera para ya estar con Cristo. Pablo dice que la resurrección de Jesús nos permite vivir una nueva vida en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, la resurrección de Jesús significa que nosotros podemos vivir vidas nuevas, que podemos vencer el pecado. ¿Por qué no? Que podemos ser felices en medio de nuestras circunstancias, que podemos disfrutar de lo que tenemos y de lo que no tenemos, que podemos disfrutar de hoy, podemos disfrutar de mañana. Porque Cristo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué privilegio tenemos los cristianos? Podemos decir, hoy Jesús está conmigo. En medio de cualquier circunstancia, Él prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. Esté en un palacio o esté en un calabozo, la presencia de Cristo convierte ese lugar en el paraíso. Si Cristo está con nosotros, nuestra vida es realmente la mejor. Si Jesús ha resucitado, nuestra vida ahora es una vida nueva que jamás va a perecer. ¿Qué privilegio tenemos? No nada más Él va a estar en nuestra vida, Él promete estar con nosotros en nuestra muerte. Y para lo que venga después, Él dice, tú estarás conmigo. Y le dijo a sus discípulos, lo vimos también, ¿se acuerdan? En Juan, Jesús dijo, voy a la casa del Padre a preparar moradas para ustedes. La resurrección de Jesús es un evento que nosotros celebramos porque en su victoria está nuestra victoria. En su vida nosotros tenemos vida. En su exaltación es la promesa de que nosotros algún día también iremos con Él y estaremos con Él para siempre. Y creer eso cambia por completo nuestra vida hoy. De modo que para terminar me gustaría que oráramos. ¿Qué te parece? Que tú y yo podamos orar. Que tú ahí en tu asiento, en tu corazón, en tu mente, puedas orar. Y podamos pedirle a Dios que su resurrección sea primero nuestra esperanza, pero en segundo lugar sea el motor de nuestra vida. Que sea lo que nos ayude a seguir una y otra vez adelante, buscándolo, viviendo una nueva vida para Él. Vamos a orar.